Bien, vamos a darle la bienvenida a los estudios a Claudia Abad. Claudia es concejal del Frente para la Victoria aquí en el Consejo Deliberante, pero aparte integra la conducción del PJ. El objetivo de la charla con Claudia tiene, vamos a centralizarnos un poco en lo que está sucediendo en el PJ. Apenas terminada la elección presidencial, hace unos días atrás, aparece en el escenario una idea de la conducción del PJ de desafiliar una cantidad importante de afiliados al PJ que hubiesen participado en otras listas, en otras fuerzas políticas en las elecciones. Y allí, bueno, una lista bastante importante, desde, bueno, dirigentes gremiales, concejales, el intendente local y su hermano, una lista bastante grande. Pero al mismo tiempo, sucedió que esta diferencia importante llegó a trascender el ámbito local y llegó a Buenos Aires. El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, convoca en primera instancia a aquellos que están, digamos, en esta lista de a ser desafectados, pero no todos. Por ejemplo, había dirigentes gremiales que no, y en el caso de Claudia, que es parte de la conducción. En Madrid se da un fenómeno particular que es el contrario al que plantea la conducción, esto es, sectores políticos que han estado enfrentados, claramente enfrentados, han dado un paso al costado en ese enfrentamiento para volver a trabajar en conjunto. De hecho, Carlos Elisechek, diputado provincial, se ha manifestado en este sentido. Ella estuvo en la reunión con Gioja y la idea es un poco conversar de eso. ¿Lo expliqué más o menos? Perfecto, lo explicaste. Más o menos bien. Con la complejidad que tiene está porque ese, digamos, es complejo, porque hay matices, digamos, hay fuerzas políticas, sectores que quisieron participar antes y no pudieron, digamos, hay una componente ahí bastante interesante. ¿Por qué es importante lo que vamos a charlar ahora? Porque puede dar la posibilidad que la legislatura futura tenga, digamos, a dos fuerzas que estén trabajando en conjunto. Esa es la particularidad que tiene para una futura gestión, como uno de los aspectos. Bueno, Claudia, contanos un poco qué pasó en Buenos Aires y por qué decidiste participar siendo, digamos, miembro de una conducción que ya tiene una postura clara respecto a las afiliaciones. Bueno, en principio participé por la convocatoria que hizo Gioja al espacio en el que participo políticamente y también nos hizo llegar, digamos, la misma invitación el intendente Sastre, la gente de Luz y Fuerza, de algunos gremios, justamente entendiendo que si bien nosotros pertenecemos a otro espacio político, teníamos una visión que tiene que ver con una actitud más amplia en la mirada de la integración del PJ, de la situación actual después del resultado de las elecciones nacionales y la situación también delicada que estamos viendo en la provincia. Y bueno, fuimos convocados en ese aspecto y obviamente asistimos porque nos parece interesante escuchar a todas las partes y obviamente buscar lo que nosotros consideramos que es la unidad del PJ y dejar diferencias de lado. Creemos que así lo pidió en su momento, lo hizo, lo llevó adelante, creo que tuvo un gesto de mucha grandeza la expresidenta y actual vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner al justamente quizás correrse de un escenario principal por entender que tal vez su figura tenía un techo y que sumando otras voluntades y gente con la que uno pensó que en algún momento no se iban a volver a juntar, como Alberto Fernández, Massa y demás, entender, digamos, que hay que cambiar la realidad de la gente, la realidad de la crisis que está viviendo la gente, la crisis económica y social, y que en ese sentido hay que dejar un montón de diferencias, de egos y de situaciones personales de lado, y quizás entender este contexto, y bueno, nosotros lo vemos así, lo entendemos así, y creemos que hay que replicar esto en la provincia, ¿no? O sea que estás en contra de la idea del pedido de desafiliación. Sí, en principio vos y un grupo político de dirigentes. Sí, por supuesto. Yo participo, hace muchos años milito con el actual diputado José Grassini y la verdad que nosotros no vemos con buenos ojos esto de echar afiliados, digamos, o desafiliar gente o sancionarlos o lo que sea, porque entendemos que no es el momento ni el contexto político. O sea, a mí me parece que lo que se hizo en algún momento en el Congreso de diciembre, que justamente tenía que ver con poner una fecha límite para que vuelvan un montón de compañeros y demás. De hecho, en ese momento se da la reafiliación de Ricardo Sastre y de otros compañeros del peronismo, tenía que ver con una visión justamente amplia y era de cara a la estructura de una elección provincial, tratando de unir también todas las partes. Nosotros entendemos que esta situación excluye gente, es excluyente, y que nos parece que el contexto provincial actual y también cómo se ha modificado el contexto nacional a partir de la elección de Alberto Fernández como presidente de la Nación, entendemos que esta postura tiene que modificarse y que tenemos que lograr la unidad del PJ, de todos los dirigentes del PJ, de todos los intendentes que han sido electos por el PJ y también
¿Por qué? Porque yo creo que mi partido, digamos, es un partido capaz de gobernar de cara a la gente, y la gente así lo decidió y así lo eligió en estas últimas elecciones, porque tiene la necesidad de eso, ¿no? De que el peronismo gobierne de cara a la gente, para las clases medias y medias bajas, las clases sociales quizás más golpeadas por la crisis del gobierno nacional actual, y trabajamos para eso, digamos. Uno participa en política para cambiar la realidad de la gente y para cambiar la realidad de nuestros pueblos, de nuestra sociedad y demás, y entendemos que digamos que se tiene que dar este contexto en la provincia. Estamos en una situación de crisis muy delicada, y toda la fuerza política junta del peronismo creemos que puede ayudar a esto, a poder hacer gobernable la provincia, a tener otra mirada, y también de alguna manera ser funcionales en el buen sentido al gobierno de Alberto Fernández, que también va a asumir en una crisis considerable, grave, y una situación económica delicada. Claudia, esta decisión, definición política, digamos, ¿implica también tu alejamiento de la conducción del PJ actualmente? ¿O ha implicado algún tipo de situación de reclamo por parte del presidente del partido, de los que te acompañan en la conducción? ¿Tus efectos políticos? No, a ver, en principio siempre estas cuestiones tienen algún que otro efecto, digamos, pero creo que todos tenemos que entender que obviamente yo no siento un alejamiento de ningún sector político, todo lo contrario, lo que queremos hacer es unir a todos los sectores políticos, y vamos a trabajar en ese sentido todo lo que podamos y agotar todas las herramientas que se puedan para poder lograr eso. Y en definitiva creo que no tiene que asustar nunca, porque si no terminamos siendo excluyentes, que alguien piense distinto en un tema. Yo pienso muy parecido a un montón de los dirigentes que plantearon esta situación dentro del PJ, pero particularmente en este tema considero que es un camino equivocado para el partido, que creo que no lo engrandece, sino todo lo contrario. Lo debilita. Lo debilita completamente, y creo que no es el momento para nada, que es a destiempo la decisión. No estoy de acuerdo con esta decisión en particular, lo que no quiere decir, digamos, que tenga la misma visión respecto de otro montón de cuestiones referente a la política actual, a la política chubutense y un montón de cuestiones. Esto de... hemos generado una manera, digamos, todos los argentinos, en estas grietas que hay, de que cuando uno no está de acuerdo con algo, automáticamente está en la vereda enfrente. Y la verdad que no es así. O sea, yo creo que justamente de eso se trata la política, de disentir, de luchar por lo que uno cree, y yo en este momento creo que ese es un camino equivocado para mi partido, y entonces lo hago saber, y nos expresamos en este sentido, y vamos a tratar de justamente buscar todas las herramientas que sean necesarias para que se dé la unidad que creemos que le va a hacer bien a nuestro partido, y en definitiva, como consecuencia, a la gente y al Chubut. El peronismo gobernando siempre ha dado muchas señales de dirigir al pueblo de una manera, digamos, distinta a lo que venimos viendo y lo que nos vino pasando este último tiempo, que tiene que ver con incluir, con ganar derechos, garantizar derechos, y creemos que en la provincia es muy necesario eso, y que el Partido Justicialista Unido le puede dar mucho volumen político y social justamente a la política chubutense. La idea, entonces, obviamente, que es tratar de que esta fractura no suceda, pues en definitiva es una fractura, porque hay gente que se va a ir, 140 afiliados, entre ellos dirigentes con mucho peso político propio, puede resultar en una pérdida, claramente puede resultar en una pérdida. Ahora, Gioja les dijo algo, bajó una línea, les pidió algo efectivamente. Nosotros quisimos entrevistarlo, no pudimos. En la radio teníamos contacto y prefirió que pase la reunión de hoy, y después que tuvo con el otro sector, y después seguir avanzando. Pero hubo alguna bajada de línea, eso, por ahí el término suena medio fuerte, pero digamos, ¿algún pedido especial de parte de la conducción nacional? No, el pedido desde hace mucho tiempo, y él ayer lo volvió a reiterar, que es la unidad, digamos, del peronismo. Entiende las diferencias, entiende las posturas y demás. También la intención de él es escuchar a todos y obviamente volver a reunirse con algunos sectores o con algunos dirigentes de ambos sectores, quizás en conjunto, para lograr avanzar en charlas quizás más minuciosas, o que tengan que ver con concretar después realidades que tengan que ver con la unidad. Obviamente que su pedido es ese, está claro desde antes, sigue claro en la actualidad, y creo que también va a trabajar en ese sentido para la unidad del peronismo. Bien, esto significa en términos políticos, si sucediese esto que decís vos, que finalmente se logra en la unidad, ¿significa que no hay elecciones? ¿Que se armaría una especie de conducción
digamos, de las partes, una cosa así, digamos, como lectura política. Digamos, Sí. eso en lo partidario. Y luego en lo legislativo podría darse un bloque común entre aquellos que se enfrentaron hace un par de meses atrás. Bueno, yo creo justamente que se tendría que dar eso, que nosotros tendríamos que buscar no solamente no expulsar a este listado de gente, digamos, sino además, y en particular, lograr la unidad del peronismo, que todos los dirigentes de un espacio y del otro se sienten a dialogar y puedan dirimir diferencias y lograr justamente una gobernabilidad dentro del peronismo y si se quiere, de las estructuras inclusive de gobierno y demás, para lograr lo que decimos de llevar nuestros ideales a cambiar la realidad de la gente, ¿no? Pero bueno, también puede, en realidad, las elecciones, las fechas de elecciones y el cronograma electoral dentro del partido ya están planteados, así que también se podría dar, digamos, la posibilidad de que se presentaran diferentes listas dentro del partido, que también yo creo que le hace bien a la democracia y al partido mismo, pero creo que en este momento, en este contexto y en este momento histórico del país, de la provincia y demás, lo ideal sería que todos, digamos, puedan dejar de lado diferencias y sentarse a hablar y lograr una unidad. Digo, mejor ejemplo que el que dio Cristina de entender que no tiene que ser ella la figura y relegar su lugar y su posicionamiento para conformar un espacio que represente a mucha gente. Digo, mejor ejemplo que ese de conciencia, del momento histórico, de humildad y demás, creo que es un gran ejemplo para que tomemos todos en Chubut y vayamos por ese camino. ¿Existe hoy en este amplio abanico de dirigentes de los cuales estamos hablando, alguno que pueda hacer confluir a los dos sectores más enfrentados? ¿Hay? Bueno, yo creo que hay dirigentes. Lamentablemente creo que estas cuestiones a veces terminan en Buenos Aires y demás porque quizás faltan figuras que tengan que ver con eso, pero se ha hablado de muchos compañeros que pueden tomar ese rol. Inclusive creo que algunos de los que están claramente identificados con los dos sectores que por ahí están más en pugna en este momento también pueden juntarse a hablar. Lo han hecho en otras instancias de estos años, sí. En otros momentos, en reiteradas oportunidades, así que creo que eso se debería volver a dar y sobre todo con miras a lo que recién mencionabas, que es la cantidad de diputados en la legislatura provincial, que creo que eso es fundamental. Si estuviésemos todos juntos, el peronismo termina con algo así de 24 diputados y la verdad que eso es súper importante. ¿Te parece acertado tener, digamos, que ambos bloques, Chubut al frente y frente también, ¿no? Se junten, frente de todos, yo creo que dadas las circunstancias actuales de la crisis que estamos viviendo en la provincia, la situación delicada que estamos viviendo en la provincia, creo que sería muy bueno que se pueda trabajar en conjunto. Inclusive, me animo a decirte, con las demás fuerzas políticas. Creo que hoy, más allá de las diferencias conceptuales y ideológicas que uno pueda tener con distintos espacios, claramente todos los actores tienen que trabajar para que Chubut salga adelante. Podemos hacer una revisión para atrás de qué sectores tienen la culpa de esta crisis, quiénes no y demás, pero nos vamos a quedar en algo que tiene que ver con parte del pasado y de acá en adelante tenemos que tener en mira la solución y trabajar por la solución. Creo que todos los que nos dedicamos a la El diagnóstico política, es malísimo, ¿no? El diagnóstico para mí es muy malo. Nosotros lo sabíamos, lo hemos conversado antes como en la campaña. Lo que nosotros decíamos en la campaña no era la campaña del miedo, como se decía en algún momento a nivel nacional, era la realidad, lo que estaba pasando en Chubut. Lamentablemente, en algún momento se enmascaró un poco la situación para llegar a estas elecciones. Eso ya sucedió, yo creo que es parte del pasado y que hoy los chubutenses necesitan que nosotros trabajemos para justamente modificar esta situación y esta crisis en la que estamos, que tiene que ver con un montón de años de gestiones, de distintas gestiones y demás, pero buscar culpas me parece que no nos arrima la solución en este caso en particular. Así que yo creo que todos los actores, inclusive, como te digo, me animo a decirte, de distintas fuerzas políticas, tienen que trabajar en conjunto. Lo decía hace un ratito Sebastián López respecto de la coparticipación para Madryn. Digo, en el mismo aspecto se tiene que trabajar a nivel provincial mancomunadamente, porque si no es imposible salir de la crisis en la que estamos. O sea, la solución es dejar de lado las diferencias hoy. Yo creo que un camino para iniciar, digamos. A ver, porque aparte estamos ante la necesidad de cuestiones muy básicas en las que yo creo que estamos todos de acuerdo y que no hay diferencia, que es que Chubut salga adelante y que la provincia salga adelante, que el año que viene tengamos un año con clases, con hospitales funcionando y demás cuestiones. Yo creo que uno puede darse el lujo de discutir diferencias ideológicas de mayor fondo y con mayor, digamos, minuciosidad, cuando todas esas cosas están ya planteadas,
miradas están subsanadas, las escuelas funcionando, construyéndose planes de viviendas, los hospitales funcionando, y creo que ahí uno puede ir a abarcar otras cuestiones que no dejan de ser importantes, pero que en este momento lamentablemente quizás no se pueden ni tratar todavía por lo que estamos viviendo. Sí, me imaginaba que la legislatura en un rol con ese poder de fuego político que toda esa dirigencia junta, digamos, en un rol que me parece ya está sobre aspectos del Ejecutivo, ¿no? Que tienen que ver con las cuestiones educativas, la infraestructura, digamos. La consolidación de ese poder político tendría una extensión en el Ejecutivo. ¿Esa es la mirada? A ver, esto después se tiene que ir dando con el transcurso de los días y lo que vaya pasando y cuál sea la realidad de la provincia y del país también, ¿no? Sí, Porque sí. nos va a influir muchísimo lo que pasa en el país el año que viene al futuro de la provincia. Claramente una legislatura con esos números y fuerte seguramente, digamos, va a... si se quiere condicionar, pero en realidad creo que el espíritu tiene que ser yo hablo trabajar en conjunto respaldar con el a un Ejecutivo gobernador, y respaldar a un gobernador para gestionar ante Camesa, se me ocurre, ¿viste? Exactamente, ante Camesa, ante mismo Nación, ante Nación, claro. Porque más que pertenezca al mismo sector político y todo eso, creo que las cosas del pueblo de uno, de la provincia de uno, las tiene que ir a discutir, digamos, con la mayor fuerza posible, más allá de los colores políticos gobernantes, ¿no? Entonces, por eso digo yo, me animo a decir que en realidad todos los diputados, todos los actores políticos hoy tendrán que trabajar en un mismo sentido, porque tenemos las cuestiones básicas insatisfechas. Después hay cuestiones de planteos ideológicos, de diferencias, de conceptos y demás, que nos podemos dar el lujo de plantearlas quizás en otros temas o con todo esto subsanado uno puede volver a dividir aguas y algunos luchamos por unos derechos, otros por otros. Nosotros somos... digamos, un partido político que siempre ha garantizado determinados derechos y siempre está tratando de ganar más derechos para las clases trabajadoras, y creo que eso obviamente no hay que dejar de lado esas miradas, pero en principio tenemos que trabajar todos por esto, escuelas funcionando, hospitales funcionando. Lo básico. Sí, lo básico. Después del 10, Claudia Bar, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? El 11, el 12, ponele. Y la verdad que incierto, yo soy una militante política, así que... ¿Continúas el trabajo militante? Mi trabajo militante en mi espacio político, antes de ser concejal, si bien también ocupé un cargo en el Consejo de la Magistratura electo por el pueblo, pero la verdad es que siempre he militado y voy a seguir luchando por lo que creo, así que... Primero un descanso. Del lugar que uno ocupe, digamos... siempre se me va a encontrar militando, eso seguro. Gracias por la visita y por la información, muy gentil, muy amable. Hacemos la pausa, nos visita luego Roxana Barrera, que es de la Municipalidad. Mañana arranca la fiesta del Cordero y obviamente vamos a convocar y sumarnos a la convocatoria para que la fiesta sea realmente bien popular y bien de todos. Así que eso lo charlamos ahora después de la pausa.